Bueno, vamos al lío, porque hoy tenemos entre manos un análisis visual muy especial. Vamos a destripar el informe oficial de Buenas Prácticas BP-35 del CCN-CERT y ojo porque esto cambia por completo las reglas del juego de la seguridad digital. Durante años nos han machacado con que necesitábamos contraseñas imposibles de leer, llenas de símbolos rarísimos que nuestro cerebro lógicamente odia recordar. Pero a ver, la ciencia y la psicología humana nos traen buenísimas noticias. Resulta que la mejor defensa no es memorizar jeroglíficos, es usar nuestro lenguaje natural. Así que hoy vamos a descubrir juntos el verdadero poder de las passphrases o frases de paso. En este repaso visual vamos a ir directos a 4 puntos clave. 1. El fin de las contraseñas de toda la vida. 2. Las características que hacen única a una passphrase. 3. Cómo clasificarlas según el entorno. Y 4. Un decálogo de buenas prácticas directamente extraído del informe del CCN-CERT. Vamos a ello. Punto número 1. El fin de las contraseñas, porque, seamos sinceros, ya es hora de derribar un mito gigantesco que arrastramos desde hace décadas. Fijaos bien en estos datos de Hive Systems, porque son una auténtica bofetada de realidad sobre a qué nos enfrentamos hoy en día. Esa idea de que una clave de 8 caracteres, con su numerito y su exclamación, es súper segura, bueno, hoy por hoy es como poner una puerta de papel frente a un tanque. Con el hardware moderno que usan los atacantes, una de esas contraseñas cae en cuestión de horas, o incluso días, si hay suerte. Y si solo tiene minúsculas, olvidaos, la rompen en literalmente segundos. Las técnicas de fuerza bruta procesan millones de combinaciones por segundo, así que definitivamente las viejas reglas han caducado. Pasamos a la sección 2, las características de una passphrase, y aquí es donde damos el gran salto evolutivo para protegernos. Vale, pero ¿qué es exactamente una passphrase? Pues básicamente es dejar de pelear contra nuestra propia mente. En lugar de tirar de caracteres al azar, usamos una secuencia o un grupo de palabras naturales. Hablamos de longitudes de entre 16 y 100 caracteres. Y tiene todo el sentido del mundo, porque nuestro cerebro es buenísimo recordando frases con significado, historias cortitas o ideas conectadas, pero es pésimo para recordar secuencias sin sentido. Es literalmente la combinación perfecta. Consigues una seguridad criptográfica altísima y a la vez muchísima facilidad para recordarla. Para que veáis esto de forma súper clara, vamos a comparar dos opciones que nos da el propio informe. Por un lado tenemos la clásica M4DRI de 1.25. Cumple las reglas antiguas, ¿verdad? Mayúscula, número, símbolo, 8 caracteres. Pues bien, tardarían unas 3 horas en descifrarla. 3 horitas. Por otro lado, mirad la passphrase. En un lugar de la Mancha, 25. Simplemente por añadir más palabras y alargarla, el tiempo para romperla pasa a ser de miles de millones de años. Es una locura. Es la entropía matemática en estado puro. Cada carácter nuevo que añades multiplica las combinaciones de una forma brutal. Así que, resumiendo, tenemos 4 ventajas brutales aquí. Primero, la longitud, que es tu escudo principal. Segundo, son exponencialmente más seguras contra ataques automatizados, lo que llamamos alta entropía. Tercero, son mnemotécnicas. Al tener un sentido lógico, no hace falta apuntarlas en el típico POSIT pegado al monitor. Y cuarto, son 100% personalizables. Si le metes espacios, mayúsculas o algún símbolo suelto entre las palabras, le añades una capa enorme de complejidad sin que deje de ser súper fácil de teclear. Bien, sección 3, clasificación de passphrases. Porque claro, no todas sirven exactamente para lo mismo ni se usan igual. El CCN-CERT nos marca una división técnica muy clara dependiendo de dónde estemos operando. A un lado tenemos las passphrases aleatorias. Aquí son palabras sueltas sin ninguna relación gramatical entre ellas. Esto es pura seguridad crítica, accesos de administrador, cifrado de discos, cosas muy serias. Se generan con listas auditadas, como la famosa BIP39, para garantizar que la entropía sea perfecta. Y al otro lado tenemos las mnemotécnicas, que son las de nuestro uso personal diario. Se basan en asociaciones lógicas, lo que permite que nuestra memoria trabaje sin fricciones todos los días. Pero ojo a esto, porque es una táctica avanzada fascinante que viene en el informe, mezclar idiomas. Fijaos en el ejemplo. Mi libro favorito, The Great Gatsby, y un símbolo de exclamación. Al meter español e inglés en la misma cadena, le rompes los esquemas por completo a los ataques de diccionario automatizados, porque destrozas las estructuras gramaticales predecibles que esos algoritmos esperan encontrar. Aumentas muchísimo la entropía lingüística, pero para quien la crea, sigue teniendo todo el sentido del mundo. Es brillante. Y llegamos a la sección 4, el decálogo de buenas prácticas. La base teórica está clara, así que vamos a ver las reglas de juego. Regla número 1, y esto es sagrado.
Nunca, bajo ninguna circunstancia, se deben reutilizar credenciales. Hay un ataque muy común llamado credential stuffing que se basa justo en eso. Si una base de datos se filtra, los atacantes cogen esas claves y las prueban de forma automática en miles de otros servicios. Si repites claves, estás creando un efecto dominó peligrosísimo. Cada cuenta necesita su propia passphrase, sin excepciones. Número 2. Hay que activar sí o sí el doble factor de autenticación, el 2FA. Por muy larga que sea esa passphrase que habéis creado, necesitáis esta capa extra e independiente. Es combinar algo que sabes con algo que tienes. Y el informe es súper claro aquí. Priorizad siempre aplicaciones autenticadoras o llaves físicas de seguridad. Olvidaos de los SMS, porque hoy en día se pueden interceptar con demasiada facilidad. Tercera práctica, máxima confidencialidad. Ni se os ocurra pasar una contraseña por un correo electrónico, por redes sociales o por un chat que no esté cifrado. Estas credenciales hay que tratarlas exactamente con el mismo cuidado que los datos de la cuenta bancaria. Si las mandáis en texto plano, pueden ser interceptadas sin que nadie se dé cuenta. Cuarta regla, la actualización estratégica. Antes siempre nos decían, tienes que cambiar la contraseña cada mes. Pues bien, ese paradigma ha cambiado. Con estas passphrases largas y robustas no hace falta estar rotándolas constantemente. Eso sí, en el instante en que haya la más mínima sospecha de una filtración o un acceso extraño, se cambia inmediatamente. Regla número 5. Hay que ser proactivos. Acostumbraos a usar bases de datos verificadas sobre filtraciones, los famosos data breaches, para comprobar de vez en cuando si alguna de vuestras credenciales anda por ahí expuesta en Internet. Detectar a tiempo que se ha comprometido una cuenta puede salvar literalmente toda una infraestructura. Sexto punto, y mucho cuidado con esto. Atención máxima al phishing. Los ataques que clonan páginas legítimas están súper bien hechos, así que antes de poneros a teclear vuestra preciosa phrase de 20 caracteres, por favor, comprobad escrupulosamente que la URL es exactamente la que toca y que la conexión HTTPS es válida. No se lo pongamos en bandeja. Séptima recomendación. Y aquí hacemos hincapié de nuevo en lo que vimos antes porque es un truco espectacular. Meted otro idioma. Romper la monotonía del diccionario local usando frases bilingües vuelve completamente locos a los algoritmos de ataque. Para ellos es un problema matemático enorme, pero para nuestro cerebro sigue siendo algo súper natural. Atención a la regla número 8 porque esta advertencia es verdaderamente crítica. Jamás, bajo ningún concepto, metáis vuestra passphrase real en una de esas webs de terceros que te miden la fuerza de la contraseña. Al teclearla ahí, básicamente la estáis entregando voluntariamente y podéis dar por hecho que va a acabar en los futuros diccionarios de hacking de los ciberdelincuentes. Regla 9. La seguridad de nuestros móviles que básicamente guarda nuestra vida entera. El CCNCERT recomienda usar un código PIN alfanumérico que tenga más de 6 dígitos y por favor quitad los patrones de desbloqueo visual. El motivo, evitar los ataques smudge, que es cuando alguien adivina tu patrón simplemente mirando las marcas de grasa que dejan los dedos en la pantalla. Así de simple y así de evitable. Y cerramos el decálogo con la 10ª regla, que es la joya de la corona de toda esta estrategia. La única forma humana y eficiente de manejar decenas de passphrases únicas es usando un buen gestor de contraseñas, seguro, offline o verificado. Pero claro, toda la seguridad de esta bóveda depende de una sola cosa. Tiene que estar protegida por la passphrase maestra más larga, compleja y memorable que seáis capaces de crear. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Una pregunta que todo el mundo debería plantearse hoy mismo al revisar sus sistemas. ¿Esa llave maestra que custodia todo vuestro ecosistema digital es a día de hoy una vulnerabilidad heredada del pasado o es de verdad una fortaleza evolutiva en forma de passphrase? Creo que es el momento perfecto para hacer una buena auditoría de seguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis hacia una defensa digital mucho más inteligente. Hasta la próxima.